En un mundo en permanente mutación, en una Argentina trabada políticamente, desorientada y presa de lugares comunes, decidimos buscar activamente la dirección correcta, hacia un nuevo bienestar y las contraseñas que nos permitan empezar a descifrarlo. Queremos volver a unir la política con la vida cotidiana y ser una generación que pueda incidir en la conversación pública. Todos los días, un ladrillo en la dirección correcta. Cuanto mejor, mejor. Desde que salimos de nuestra casa hasta que volvemos, nuestro día está muy atravesado por el transporte. Incluso antes, la fluidez del tráfico, si esperamos una hora más o una hora menos el colectivo o el tren, define si tenemos una hora más de sueño o una hora menos. Pero más allá de esta dimensión subjetiva del transporte, del humor social de cada uno, hay una dimensión estratégica que tiene que ver con el desarrollo del país, con la conexión de las ciudades, con el perfil productivo de cada una de las ciudades y con la relevancia que tiene en la reproducción de la economía el sistema de transporte urbano, por ejemplo. Si hablamos del mundo del transporte y lo llevamos al plano que nos interesa, que es la vida cotidiana de las personas, rápidamente aparecen algunos lugares comunes y algunos fantasmas que pretendemos desandar en este programa. No solamente la dimensión estratégica del transporte, sino los lugares comunes como pueden ser el precio de las tarifas, el valor de la tarifa técnica en este caso, o el volumen de subsidios que tiene o no que tener una economía que prioriza el transporte. Hoy, en la dirección correcta, como no podría ser de otra manera, vamos a hablar de transporte. Y lo vamos a hacer con Rafael Schiadaresis, que es investigador, que es economista y que es uno de los tipos de nuestra generación que más sabe del tema. Bueno, en la dirección correcta nos proponemos aportar algo de perspectiva y de profundidad a los temas que nos interesan, que nos atraviesan. Y en ese sentido tratamos siempre de hacer el ejercicio de desandar los lugares comunes o los discursos chatos para pensar propositivamente también cómo damos una reversión programática en cada uno de estos temas. Cuando hablamos de transporte, que es el tema que nos convoca hoy, siempre parece un tema atravesado por una variable que es el precio de las tarifas. Y en ese sentido, si subsidiamos, si no subsidiamos, si subsidiamos más, si subsidiamos menos. La pregunta entonces, Rafa, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mate? Mucho gusto verte. Gracias por venir a la dirección correcta. La pregunta entonces en ese sentido va en dos partes. Primero, si los subsidios son la regla en el diseño de las políticas públicas de movilidad, de transporte. Y si lo son, ¿cómo sería para vos una política que direccione los recursos públicos de manera inteligente y eficiente? Bueno, eso que planteás es muy interesante, es una discusión que tiene muchos años, contrario a los que dicen que es algo ineficiente, que no corresponde, y que se da sobre todo a partir de la década del 60, en el plano de la política pública. ¿Por qué? En los 60 vos tenías un fenómeno en las ciudades del mundo, no solo en América Latina, quiero decir en el mundo en general, que era el crecimiento de la mancha urbana, o sea, la necesidad de expandir los sistemas de transporte y un incremento de la motorización. O sea, la gente empezaba a tener automóvil particular, lo cual afectaba la cantidad de pasajeros que usaban el transporte público, que antes era una demanda cautiva, podemos decir, y ahora tenía competencia. Entonces, de repente se encuentran los reguladores, las autoridades públicas, con que tienen menos pasajeros, que necesitan dinero para expandir la red, y que si trasladasen los costos de lo que es el déficit operativo más los gastos de inversión al pasajero, no viaja nadie más, se pasan todos al automóvil. Entonces, la génesis de la problemática de los subsidios es pensar cómo hago para que la gente pueda viajar a una tarifa razonable, que es una discusión que es una tarifa razonable, pero que me garantice encima poder expandir y mejorar la calidad del servicio que yo estoy dando. Si vos mirás una foto de los 60, hay un estudio donde muestra un pool de ciudades y veía que la gran mayoría en los 60 el transporte no tenía subsidio. Cuando vos avanzás hacia los 70, vas viendo que la proporción de ciudades con subsidio va creciendo y te parás ya en los 70, bien a mediados de los 70, y casi ya ninguna no tiene subsidios. Todas tienen algún tipo de subsidio. Ese fenómeno es lo que hace que el subsidio es inherente a la política de transporte, pero pensado siempre en cómo logro que la gente lo elija y que permita que la red crezca. Entonces los subsidios, vos me decís, ¿cómo tienen que estar pensados? Siempre tienen que estar pensados en cómo hacer que la gente pueda tener un mejor servicio y que llegue a los lugares donde no está llegando. La eficiencia está dada en la calidad del servicio, en un punto. La calidad del servicio y que sea un uso... A ver, cuando digo un uso eficiente es que no estemos derrochando recursos, porque es un esfuerzo importante y es una discusión justamente cómo podemos financiar lo que es la expansión del transporte. Pero la eficiencia tiene que venir de la mano de... No importa si el operador es público o privado, sino que pueda prestar un servicio, dado los ingresos que tiene por tarifa y por subsidios, adecuado para garantizar
que el servicio cada vez tenga una mejor performance de cara al usuario. Sino lo que nos pasa es que termina habiendo un trade-off donde tengo un servicio tal vez demasiado barato y no me preocupo tanto por la calidad de la prestación porque, bueno, el trade-off te lo hice demasiado barato, y yo creo que eso ha sido uno de los problemas que ha atravesado la movilidad en general en las grandes ciudades, sobre todo en Argentina, durante varios años, y es algo de lo que tenemos un poco de escapar, sin por eso querer decir que el equilibrio sería una tarifa bien alta, sin subsidios, que no va por ahí la discusión, sino cómo lograr que esa tarifa permita que el sistema se sustente en el tiempo y no se descapitalice, no empiece a tener cada vez formaciones más viejas, servicios más demorados, que se rompa constantemente. Esa es la idea básica que tiene que tener una buena política de subsidios. Esa es donde van las políticas en general en el mundo. Bien. Y para ponerlo en un lugar, digo, si estamos pensando el punto de equilibrio y le queremos ubicar en un punto en particular, ¿cuál es para vos el equilibrio entre un servicio que sea eficiente, que se capitalice, como decías vos, que tenga, digo, la eficiencia que requiere un servicio que es esencial y que lo usan miles y millones de pasajeros todos los días? ¿Cuánto tiene que representar del ingreso promedio de un trabajador? Digo, si colocáramos en del 6, el 8, el 10, no sé, ignoro, digo, vos me dirás, pero ¿cuál te parece que sería un número razonable en el cual no subsidiemos por demás o subsidiemos en función de la demanda y del perfil del usuario, del trabajador argentino, pero colocándolo en un porcentaje que sea que haga viable el sistema, digo, que haga sentido en esa eficiencia que estamos planteando? Esa pregunta es muy buena, y siempre que, como buen economista que soy, cada vez que me la hacen, lo que digo es depende. Es una convención, quiero decir. Por eso me parece muy importante que lo que son las fuentes del financiamiento del transporte puedan ser discutidas públicamente, para que como sociedad determinemos cuánto queremos del esfuerzo público o privado vaya en el transporte. Por ejemplo, hay un caso, me parece una política muy buena para pensar, tiene sus problemas, pero sería un avance si la pudiéramos incorporar en Argentina, que es el vale transporte en Brasil. El vale transporte en Brasil es un beneficio que lo que plantea es que el trabajador registrado, ahí tenemos el problema de los trabajadores no registrados, pero para eso tenemos la tarifa social ya en Argentina. Dice, el trabajador registrado no paga más que el 6% de su ingreso en su costo de transporte. Es una ley que existe en Brasil desde los 80. Vigente, una ley. Vigente, exactamente, y lo que hace es, dado tu ingreso, vos se lo solicitas a tu empleador, es un derecho que vos tenés y que no afecta a lo que es la negociación paritaria, es un derecho por fuera de la paritaria. Y lo que genera es que una vez llegaste a ese 6%, la diferencia la pone el empleador. Obviamente está por debajo, no hace falta y no tiene que poner de más tu empleador, pero me parece que es una cuestión interesante porque mezcla un consenso social que es cuánto entendemos es un límite intolerable, y además está repartido ese esfuerzo, porque cuando hablamos del transporte también, el subsidio como una suerte de ingreso indirecto, está bueno pensar sobre quién recae. No está mal que parte del esfuerzo recaiga sobre el Estado, pero si el privado es beneficiado por esta política, porque permite que el trabajador viaje, porque le brinda mayor competitividad al tener una masa disponible de trabajadores al alcance que tal vez si viajase en auto no estarían, está bueno que esos costos también puedan repartirse con el sector privado. Me parece una política interesante para mirar, pero no existe un número determinado. Es una convención y esa convención es social. El límite es la tolerancia. Cuando esa tolerancia se rompe, vemos lo que vimos en América Latina hace no mucho tiempo, en Brasil o en Chile, que sale la gente a protestar. Pero no hay un número mágico, eso no lo sabemos. Bien, clarísimo. Bueno, es interesante porque la experiencia brasilera es una experiencia cercana de la región y por lo que comentás parece sensato, digo, es una salida al atolladero de o subsidiar el 90% con emisión monetaria o tener un servicio deficiente, y nunca terminamos de encontrar ese equilibrio que hace mucho tiempo que deberíamos hallarlo. Te llevo a otro tema que es el transporte, digo, pensando de vuelta en el transporte interurbano, pero pensando sobre lo que a veces englobamos como electromovilidad o un tema que me parece que es importante avanzar hacia allá, hacia la electromovilidad en este caso. Países de la región, creo que Chile y Brasil, que lo mencionabas, ya han adoptado modelos similares, y nosotros, salvo algún caso aislado, pienso en Córdoba, por ejemplo, que entiendo que tiene algunas líneas eléctricas y que aparte ahí hay un circuito que es interesante, que es la economía circular abasteciendo de energía a ese sistema de transporte, y es una experiencia interesante. Pero más allá de esos casos aislados, hoy en la Argentina vos pensás en la red de transporte interurbano y no hay no está difundida la electromovilidad. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no avanzamos ahí? ¿Porque tenemos vaca muerta y gas barato? ¿Porque somos
Digo, ¿cuál es la razón en la cual estamos tanto más atrasados que otros países de la región en avanzar hacia ese paradigma que es el paradigma de la electromovilidad? Déjame correrte un segundo el arco, pero respondiendo a tu pregunta. Lo que quieras, Rafita. Que es, yo lo englobo en lo que es la movilidad sostenible, las nuevas tecnologías de transporte que tienen que ver justamente con un menor impacto ambiental, ¿no? Menores emisiones de gases de efecto invernadero, y de ahí ese interés por la electromovilidad. Uno de los problemas que tuvimos en lo que es Argentina es justamente los costos que implica la electrificación del parque. Y también está duda sobre las ventajas porque tenemos vaca muerta. Cuando decimos parque es parque automotor. Exactamente, la flota los colectivos. Exactamente. Pero algo que me gustaría traer es que las políticas, vos cuando mirás Chile, a 2025 se espera que, yo lo llamo flota sostenible, que no importa si es eléctrica o a gas, pero justamente es menos contaminante que la convencional, vamos a decir. En Chile, para 2025 se espera el 50% de la flota urbana de Santiago de Chile sea sostenible. En Brasil 25%. En Colombia, en Bogotá, en torno al 20%. Bogotá justo tiene un mix entre GNC y eléctrico. Y en Montevideo va a estar por el 10%, más o menos. Pero ¿por qué eso se puede dar? Porque hay una política específica para facilitar ese recambio, donde ahí la tarifa un poco juega, un poco, por ejemplo en Montevideo, parte del financiamiento de la compra de buses está atado a la tarifa, que no es, eso no quiere decir que la tarifa sea sin subsidio, pero una parte de esa tarifa sirve para la compra de nuevos vehículos. Y después, tanto en Chile como en Colombia o en Brasil, hay nuevas políticas de promoción para la adquisición de vehículos. En el caso de Brasil está atada una política productiva también. Y eso es algo de lo que se había pensado durante el gobierno anterior, o sea, en la gestión de Alberto Fernández con Matías Culfas en desarrollo productivo, se había pensado cómo podemos atar una política de movilidad sostenible a una cuestión productiva. Yo creo que aparte de sea electromovilidad o GNC, en GNC creo que hay oportunidades también, sobre todo hay jugadores interesados en desarrollar. No tenemos que perder ese norte, dada el tejido industrial que tenemos en Argentina, de poder promover la movilidad sostenible, estas nuevas tecnologías menos contaminantes, ayudando también a lo que es nuestro tejido productivo. Hoy en día Brasil corre con mucha delantera y si nosotros empezamos a demorarnos con políticas que puedan garantizar la compra de nuevas unidades, que hoy es algo que no está permitiendo el sistema tal cual lo tenemos pensado, incluso con los subsidios y con la tarifa como está, hoy en día no está garantizado de forma eficiente para las empresas la capacidad de adquisición de nuevo parque, pero si tuviese esa posibilidad y la orientamos no a los buses convencionales, sino a GNC o electromovilidad, tendríamos una oportunidad de desarrollo, y sobre todo con GNC porque tenemos vaca muerta. Para que se entienda, esto un segundo, que es, si yo digo quiero tener buses a GNC, no es que ya está, tengo que empezar a trabajar en la infraestructura, ahí tengo a YPF como un jugador. Y si empiezo a hacer buses a GNC, voy a empezar a pensar tal vez hacer los tubos donde se almacena el GNC en Argentina, que eso no se hace en Brasil. Entonces hay un montón de eslabones a pensar cuando uno tiene una política bien dirigida. Pero si uno espera que en las condiciones actuales y sin señales de mercado, sin señales públicas, el mercado solo lo va a hacer, eso no va a pasar porque tampoco es lo que pasa en la región y en el mundo desarrollado. Tiene que haber una política bien definida y clara. Sí, tiene un incentivo también. Un incentivo. Yo lo pienso con la expectativa. Exactamente. O sea, en la época del gobierno anterior queríamos hacer una ley promocional de promoción industrial donde esté el foco en la electromovilidad porque había una idea con eso. Yo creo que no hay que hacer un fetiche de la electromovilidad, pero sí de la movilidad sostenible, porque es la agenda que se viene y es una necesidad para tener ciudades más sostenibles. Sí. Y aparte entiendo que también hay convenios y determinados compromisos estatales de objetivo de desarrollo sostenible que implican necesariamente migrar del combustible fósil a un combustible... Claro, y ahí aprovechemos las capacidades que tenemos. Ahora, si yo también estoy abierto a las opciones, pero digo, hagámoslo pensándolo estratégicamente, no perdamos esa oportunidad, que el transporte también sea un vector de desarrollo. Claro, no solo vinculémoslo con las características de nuestra matriz energética. Exactamente, y con las oportunidades que hoy tenemos, porque hay, como te digo, hay empresas interesadas en traer inversiones al país por este tema, pero para que se pueda dar lo que se llama en economía el Big Push, tiene que haber un gesto que dé justamente ese puntapié inicial para que empiecen a viabilizarse las inversiones en este sentido. El Big Push es un salto hacia adelante. Claro, un empujón. Un empujón podría ser que el Estado diga es por acá y pone dinero a tales fines, o que haya algún tipo de ley donde incentive, pero yo creo que hay una oportunidad muy grande que no se está viendo y que hay que volver a pensar de esa manera, porque a diferencia de Colombia o Chile, son países tomadores de tecnología.
Nosotros somos tomadores, pero tenemos capacidad productiva, y así como Brasil tiene una estrategia con el desarrollo de la movilidad eléctrica, nosotros podríamos tenerla ya sea con la movilidad eléctrica o con el GNC, como veníamos hablando. Bien, genial. Bueno, te llevo un bloque nuevo, hablando de vuelta sobre transporte, pero pensando en la estructura ferroviaria, que me parece que es una estructura bastante insertada también en la tradición nacional. Ahí, digo, nuestro país, por sus características geográficas, que es un país muy extenso en territorio, incluso también el desarrollo de la red ferroviaria, algunas abandonadas y otras activas, hay una cultura creada en torno al ferrocarril que atraviesa a trabajadores, a sus familias, a pueblos enteros que en función de eso están conectados o desconectados. Sin embargo, en las últimas décadas la discusión estuvo siempre centrada sobre si la gestión de los ferrocarriles debería estar en la órbita pública o debería tener algún tipo de concesión privada. Y de vuelta sobre el comienzo, de desandar estos lugares comunes y de aportarle algo de perspectiva a las discusiones, pensando a la luz de esta experiencia histórica nacional que mencionamos recién y de la internacional también, ¿es conveniente seguir apostando al tren en la movilidad a nivel nacional? Y en caso de que sí, ¿cuál crees que sería el modelo de gestión más virtuoso? Si es público, si es privado, si es público y privado. Bueno, la política ferroviaria está hoy en día, contrario a lo que muchos creen, en pleno auge, está en pleno desarrollo, no solo en los países centrales, sino también en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Brasil, en lo que es San Pablo, está lanzando un programa muy ambicioso de $25.000 millones para el desarrollo de su red ferroviaria, con una lógica público-privada que ahora voy a puntualizar, pero Colombia también tiene en mente el desarrollo del ferrocarril, y esto para salir de solo pensar Estados Unidos o Europa, te dicen, bueno, tienen más dinero, tienen más capacidad. Chile también, Chile lo mismo, Perú lo mismo. Ahora, el eje de la cuestión no es ferrocarril sí o no, el ferrocarril sí. Tiene un montón de ventajas ambientales, de eficiencia, en términos de costos de transporte a considerar. Además, partimos de una base muy buena, que es que tenemos una capacidad instalada, vieja, vetusta, que hay que renovar, pero partimos de una buena base, que no todos los países de la región cuentan, solo Brasil y nosotros, podemos decir, tenemos una tradición ferroviaria. Tenemos conocimiento, pero lo que está faltando es capital. Y acá, algo que me gusta decir es, si uno mira los casos de éxito en el mundo, sí, el grueso, salvo Japón, el grueso de las empresas ferroviarias son públicas, son empresas estatales. Ni siquiera con apertura de capital privado, 100% estatales. Ahora bien, esas empresas estatales se comportan como empresas privadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son empresas que se presentan en licitaciones internacionales, que son competitivas. Exactamente, brindan servicios de consultoría, están dispuestos a ampliar los mercados más allá de la región la cual son. Entonces, hacia afuera son privadas, para adentro son estatales. Y esto no quiere decir que entonces el tren tenga que manejarse sin pensar en su función social, sino que la función social no tiene que ir nunca en detrimento de lo que es la capacidad de inversión en la red. Si vos mirás el caso de Argentina, cuando sale la experiencia privatizadora, hay que hacer un claro oscuro. Terminó muy mal, todos sabemos que terminó muy mal, sí. Pero cuando arrancó, objetivamente había indicadores que habían mejorado en lo que era la operación de los ferrocarriles. Eso no quiere decir tampoco entonces el Estado no podía hacerlo, es lo que pasó. Tuvo unos primeros años positivos y estaba pensado en un esquema donde el Estado iba a quitar los subsidios operativos. De hecho, el Mitre y el Sarmiento, por ejemplo, tenía TVA. Hacia los fines de los 90 ya no tenía subsidios operativos. O sea, el pasajero pagaba lo que salía del costo operativo. Pero sí seguía recibiendo subsidios de capital, que era para realizar obras. Y esto es algo que hay que entender, que así vos tengas un modelo privatista, incluso en San Pablo ahora que está impulsando un modelo privatista de los ferrocarriles, de todas maneras el Estado sigue teniendo un rol muy importante en lo que tiene que ver con las inversiones y el desarrollo de la red. Entonces en los 90 vos tenías un esquema privatizador, pero donde el Estado seguía siendo el responsable económico de la inversión. Y después en el último tiempo vos lo que tuviste, sobre todo post crisis de la convertibilidad, por cuestiones comprensibles, es que esa guita que vos estabas pasando a inversión la empezaste a diferir a operación y cada vez te significó mucho más, a tal punto que al día de hoy la tarifa representa menos del 95% de los costos de la empresa. Claramente yo no le estoy pidiendo al tren estatal que planifique pensando cuántos más pasajeros puede llegar solo con una lógica de ganancia, pero cuando vos estás destinando tantos recursos, que más o menos son 0,2 puntos del PIB para tener una dimensión,
es casi como las transferencias automáticas a las provincias, discrecionales a las provincias que están en disputa. Cuando vos te traes esos recursos, te estás quedando con menos plata que podés destinar a la inversión, que está en 0.1. O sea, destinamos 2 veces lo que destinamos a inversión a subsidiar la tarifa. Me pasaste un gráfico sobre eso, sí. que ahora después por ahí lo puedo mostrar en pantalla, que tenía que ver justamente con la curva de inversión y la curva de del resto de los subsidios, el subsidio a la tarifa técnica. Y de hecho, para que se entienda, lamentablemente lo que pasa en 11, que es bastante complejo, en parte tiene que ver también con un esquema que decía, bueno, el Estado se encarga de la inversión que la ejecuta el privado y no hay subsidios a la operación, y cuando vos cambiaste ese esquema, lo que cayó fueron los subsidios que recibían las empresas para poder invertir. Eso no es lo que era el plan de obras. Claro, con eso no estoy disculpando bajo ningún punto lo que fue el accionar, que fue desastroso, pero hubo una mala política y un mal control también detrás, con una intención que era, sostener niveles, lo que te decía al principio, niveles accesibles del boleto, pero que lamentablemente tenían este trade-off, que dejábamos de invertir en infraestructura, que es lo que hoy necesita el sistema de transporte, un shock en inversiones en infraestructura. Y no va a poder desentenderse del Estado para realizarla. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, incluso en experiencias hiperprivatizadoras. Clarísimo. Bueno, vamos a ir cerrando porque el formato de este programa es un programa corto. Nosotros entendemos que hoy los horizontes temporales se agotan muy rápido, que hay que ir directamente al hueso y desentrañar de a poco respuestas para los problemas que enfrentamos. Yo te quiero preguntar, para finalizar y un poco revisando lo que fuimos conversando en este rato que compartimos, si nosotros tuviéramos un país, vamos a agarrar un horizonte imaginario en el cual no tengamos restricciones presupuestarias, ambientales, políticas, etc. Y vos tenés que pensar una política que sea justa y urgente, porque viste que urgente ahora es todo en la Argentina. Yo escuchaba que los problemas que tenemos siempre son urgentes, y en la urgencia me parece que hay un consenso de todos los partidos políticos, pero yo creo que las políticas tienen que ser justas y urgentes. También tienen que tener esa dimensión de la justicia. Si tuvieras que pensar una política justa y urgente para el futuro de la movilidad urbana, del transporte ferroviario o del transporte en general, ¿dónde arriesgás? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cuál sería una idea loca o revolucionaria para empezar a encontrarle una solución a estos problemas que fuimos conversando en este rato? No, para mí la clave, yo lo pongo en el financiamiento. Para mí la clave para poder justamente desarrollar todo tipo de proyectos es tener financiamiento claro. Y yo apostaría por una ley de financiamiento del transporte. Una ley de financiamiento del transporte que siente las bases de cómo se pagan los costos del desarrollo de obras, y después eso puntualmente donde veo la urgencia, eso sí, claramente en el sistema ferroviario. Quieren privatizarlo, quieren concesionarlo, no es que me tiene sin cuidado, pero creo que tenemos que afinar bien la mirada de la necesidad de un shock de inversiones en vías, en señalamiento, en electrificación, en compra de material rodante, entre otras. Pero la urgencia está en una ley de financiamiento donde se carguen entre el Estado y los privados los costos de sostener el sistema, sea para subsidios operativos o subsidios de capital. Bueno, excelente. Gracias por venir, Rafa. Gracias por compartir este rato. Nosotros tenemos una pequeña dinámica, que es el sheite del programa, de colocar un ladrillo en la dirección correcta. Así que tenemos un pequeño ladrillo que te voy a correr el mate y te voy a pedir que lo coloques de la forma que te parezca. Me parece que lo vamos a poner por acá. A ver. Excelente. Bueno, ahora sí estamos. Gracias por venir. Muchas gracias, Mate.